Utilicemos nuestro teorema de capacidad de canal en la expresión que tenemos aquí a la vista para analizar el siguiente caso. Consideremos que se tiene un sistema de comunicaciones ideal. Un sistema de comunicaciones ideal. Y con eso me refiero específicamente a que el sistema opera a capacidad. ¿Sí? Es un sistema que es capaz de operar en el límite de capacidad de Shannon. Vale decir, transmite sin errores a tasa C bits por segundo dentro de un cierto ancho de banda. Y además vamos a asumir que esa transmisión utiliza E-bit joules de energía por bit. ¿Sí? Y a través de ese bit se logra una cierta razón señal ruido. Entonces, de estos dos puntos resulta que la potencia de la señal es igual a E-bit multiplicado por C. C bits por segundo multiplicado por E-bit joules por bit da, desde luego, watts. Y consideremos también que es un canal blanco gaussiano en el cual, por lo tanto, la potencia del ruido es igual a N0 multiplicado por el ancho de banda utilizado para la transmisión. Entonces, podemos formular que C dividido por W, que es esencialmente la eficiencia espectral, es igual a el logaritmo en base 2 de 1 más la razón señal ruido, es la función, la fórmula de la capacidad, pero vamos a expresar la razón señal ruido como potencia de señal dividido por potencia de ruido. Por lo tanto, esto es igual a log en base 2 de 1 más E-bit partido por N0 por C dividido por W. Y es básicamente esto dividido por esto quedó inserto aquí. Ahora, si es que observamos con cuidado, estos dos términos son la eficiencia espectral. Por lo tanto, lo que tenemos es una ecuación que relaciona la eficiencia espectral por un lado con el logaritmo en base 2 de 1 más E-bit dividido por N0 por la eficiencia espectral por el otro lado. Y esta es una ecuación que no se puede despejar por eta W, sino que hay que utilizar un solver numérico. Y lo que encontramos es lo siguiente. Al pasar por el solver y resolver esta ecuación de aquí por eta W en función de E-bit sobre N0, encontramos esta curva sólida
que se muestra en esta figura. Acá tenemos E bit sobre N0 y aquí tenemos la eficiencia espectral eta W, que aquí tiene una nomenclatura distinta. Aquí hay un pequeño error en el gráfico, esto es 10, esto es 1, esto es 0,1, puesto que esto está en escala logarítmica. Y lo interesante de esta figura es que toda esta zona de acá es la zona de sistemas realizables. Vale decir, toda esta zona señala las combinaciones de E bit sobre N0, razón señalar ruido por bit, y eficiencia espectral que es físicamente posible de implementar. Esta curva de acá es lo que conocemos como la frontera de capacidad, donde la tasa de bits del sistema real logra ser exactamente igual a la capacidad del canal. Y por otro lado, finalmente, la zona achurada en gris es una región en la cual no es posible tener sistemas de comunicaciones reales que logren transmitir con esa razón señalar ruido por bit y lograr esa eficiencia espectral sin errores. Son sistemas no realizables. La tasa de error obliga a retransmitir de tal forma que automáticamente el sistema pierde eficiencia espectral y vuelve a caer dentro de la región de un sistema realizable. Por eso es que esta sección de acá justamente recibe el nombre de frontera de capacidad. Y es un resultado muy importante porque básicamente establece el límite de lo posible y también permite discernir en forma muy rápida, muy simple, si un sistema que se está planteando es viable o no lo es. Ahora, la frontera de capacidad es la relación entonces entre la frontera de capacidad es la relación entre eficiencia espectral y E bit sobre N0 de sistemas ideales que operan a capacidad. Y esto es un resultado muy interesante, un resultado muy útil, puesto que básicamente conecta E bit sobre N0, que es una medida a la cual estamos muy acostumbrados, con la eficiencia espectral máxima que se puede lograr a esa razón señalar ruido por bit.